cercano a nosotros y hace una lectura de la sociedad en la que estamos. ¿Sí? Por eso habla de nuevas culturas. Tal vez los textos anteriores hacen referencia a una cultura, una sociedad como homogénea. ¿Sí? Si uno lee o recordamos los textos, el texto de Pla, ¿sí? el último texto que estuvimos viendo, ¿no? Todos hablan de la sociedad capitalista con una estructura, parece que es todo igual. Lo que va a mostrarnos este texto, por eso el título que tiene, que son las sociedades diversas. La sociedad en la que vivimos es diversa, es compleja, habla de distintas culturas y eso va a hacer referencia a cómo el sistema también va a expresarse en los distintos países, en las distintas sociedades, de una manera distinta. Primero el autor lo que nos va a plantear es esta idea de la modernidad, que es todo lo que estuvimos trabajando hasta la última clase, ¿no? Está siempre hablando de la modernidad. La posmodernidad es la sociedad actual, la sociedad en la que nosotros estamos. Entonces, esta idea de modernidad, va a decir el autor, colapsa. ¿Sí? Entra en crisis, se detiene esa modernidad. ¿Por qué? Porque colapsa ideológicamente y materialmente. ¿Sí? Las ideas, ¿sí? de los pensadores, los economistas, ¿sí? los motores de ese cambio, de esa transformación. Recuerdan que habíamos visto, salíamos de la Edad Media, entramos a la modernidad, sistema capitalista, iluminismo, ¿no? Todas esas concepciones iluministas, ¿sí? de cambio, de transformación, esta idea de la razón como el motor para el cambio y la transformación de la sociedad, va a llegar un momento en donde se va a detener o no va a tener el impacto sobre la sociedad que ellos pensaban. Por eso va a decir que colapsa o entra en crisis ideológica y materialmente. ¿Sí? Por ideológica, por esto, ¿no? Hay una crisis del desarrollo, hay una crisis del progreso, hay una crisis del bienestar. Llega un momento en donde todos estos ideales no se ven, ¿no? Y si nosotros volvemos a los textos que estuvimos trabajando, ¿qué pasaba con el desarrollo? ¿Qué pasaba con el progreso? ¿Qué pasaba con el bienestar de la clase trabajadora? No estaba, no figuraba en ningún lado. Exactamente, no está, no aparece. Está bien, hay progreso, no vamos a negar que Sí, hay sí. desarrollo, hay progreso. Lo que es industrial. La industrialización, el cambio del formato de la sociedad, ¿sí? La mejor. Pero no, laboralmente no había mejoras para el... Desde lo social, desde lo cultural, no hay una transformación que llegue hasta las bases. Entonces, los autores van a empezar a decir, bueno, esta modernidad, este progreso, este crecimiento llegó como a un límite y ese límite hace que la sociedad comience a retroceder. Materialmente, ¿por qué van a decir también materialmente? Porque claramente, materialmente, ese desarrollo llega un momento que, o ese bienestar que debería dar lo material, el sueldo, ¿sí? El salario del trabajador no está reflejado en la sociedad o en la mayoría. Siempre pensemos que estas ideas de cambio y de transformación están pensadas para la sociedad en forma global, para toda la humanidad, para todos los seres humanos, no para grupos como también estuvimos viendo en esa división de clases, que solamente un determinado grupo, ¿sí? Una determinada clase va a ser la que acumule y tenga ese dinero para su bienestar. Para los feudales. ¿Eh? Para los feudales vendría a ser. No, en la modernidad sería la burguesía. La burguesía, perdón. Perdón, para la burguesía, bueno, perdón. Pero ahí también se ve esto, ¿no? Bueno, en el periodo anterior, el feudalismo, los señores feudales eran los que tenían la acumulación de riqueza. En la modernidad, el señor burgués va a ser el que tiene la acumulación de riqueza. Entonces van a decir los pensadores y los economistas y aquellos que analizan la sociedad, bueno, ¿qué pasa con esto? Si este sistema que venía a traer el cambio, la transformación, el progreso, ha colapsado. Y junto con ese concepto aparece esta idea de la modernidad en crisis o la modernidad colapsada. Obviamente que pensemos, y ya también lo estuvimos charlando, esta idea de el sistema capitalista colapsando o en crisis... No se mueva mucho que se me va de foco. Ahí nomás. En crisis, ¿sí? En crisis... no se da en su totalidad. No. ¿Sí? ¿Por qué? Pensemos 2001. Colapsó el sistema capitalista, pero seguimos dentro del
el sistema capitalista se reacomoda y resurge como el ave fénix y seguimos dentro del sistema. Se come a los más débiles y vuelve a resurgir. Exactamente. Pero se reacomoda y sigue el sistema. Lo que iba a plantear también esta idea de colapso es en la cultura, en la sociedad, en lo ideológico. Bueno, no podemos seguir, los pensadores empiezan a decir, bueno, no podemos ir sosteniendo estos conceptos, estas teorías, estas ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque veamos la realidad. ¿Sí? El progreso, el desarrollo ha quedado en unas pocas. Claro, llega a muy pocos, no es para todos. Exactamente. Entonces, ¿qué va a aparecer? Esta idea de culturas, de sociedades, ¿sí? De pluralidad, distinto a la uniformidad. Esta idea que van a plantear en la modernidad de uniformidad, en donde todos somos iguales, todos podemos progresar, todos... La idea en realidad es como que todos salimos de una misma base. Sí. ¿No? Como que todos tenemos el mismo piso y ese piso, bueno, todos podemos alcanzar. Que es una mentira, La realidad, cuando empezamos a analizar y estudiar las sociedades, nos damos cuenta que estamos todos en distintos lugares, en distintos escalones de la sociedad, sí. que está bien, podemos avanzar, podemos poner esfuerzo, podemos poner ganas, pero no vamos a llegar a otros que han empezado con otro piso diferente. Exactamente, con otros que nos llevan 4 escalones, obviamente que por ahí vamos a llegar, pero nos va a costar un poco más que está adelante. Entonces, estos autores posmodernos van a empezar a hacer este análisis de la sociedad, de la cultura, y van a decir, bueno, ya no podemos hablar de una sociedad uniforme, ¿sí? El capitalismo también nos pone a todos como bajo un mismo paraguas, bajo un mismo techo, pero las condiciones, ¿sí? Donde se va a ir desarrollando ese sistema capitalista va a ser distinto y va a tener que ver con la idiosincrasia de cada sociedad, de cada pueblo, de cada sujeto. ¿Sí? Pensemos también, a ver, el sistema capitalista hoy podemos decir que es global. ¿Sí? Casi un 100%. Ni aquellos que dicen que no son capitalistas dejan de serlo. ¿Por qué? Porque producen, porque comercian, todos ¿no? son capitalistas. Entonces, no es lo mismo el capitalismo en Estados Unidos que, no sé, en Argentina o en África. ¿Sí? Las condiciones, es todo el mismo sistema, pero las condiciones tal vez históricas, culturales, económicas de los 3 países hacen que cada uno, ¿sí? tenga un sistema completamente distinto. Entonces, los autores, como les decía, van a comenzar a hablar de estas sociedades, de estas culturas, de esta pluralidad, de la diversidad social, cultural, económica, ¿sí? Sobre todo económica, ¿no? Esta idea de pensar el sistema capitalismo y la modernidad desde una diversidad económica. Yo no puedo plantear planes, ¿sí? económicos globales para aplicar en todo el mundo. Yo por eso acá les puse estos modelos, ¿no? Estos modelos hegemónicos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional sí tiene esa costumbre y que recién pareciera en estas últimas décadas comenzó a darse cuenta, ¿sí? consciente o inconscientemente, de que los planes que salen del Fondo Monetario Internacional de forma global no son aplicables a todos los países de la misma manera, ¿no? Ellos bajaban. Bueno, para solucionar el problema de la recesión, esto. Para solucionar el problema de la crisis, esto. Para resolver la falta de dinero circulante, esto. Y para todos los países igual. Y no todos los países son iguales. Entonces, esas recetas del Fondo Monetario Internacional, a lo largo de su historia, ¿sí? desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ¿no? trajo muchos conflictos en todos los países del mundo que hubo una intervención del Fondo Monetario Internacional. También acá les puse el modelo educativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la década de los 90, se acordarán, estuvimos muy ligados, ¿no? al Fondo Monetario Internacional y a todos los organismos internacionales. Acá llegó el cambio en el sistema educativo. ¿Se acuerdan de el polimodal, la EGB? Sí. Bueno, en los 90 se modificó justamente la secundaria que teníamos por ahí con 5º año, primero, segundo, tercero hasta 7º y después primero, segundo y 5º, a esto que era el EGB, el polimodal. ¿Qué era esto que obviamente terminó la década de los 90 y se volvió a reestructurar todo el sistema educativo? ¿Qué pasaba? Era una receta del Fondo Monetario Internacional para aplicar en la educación y que era un modelo general, global.
Ese mismo modelo se había intentado aplicar en España lo habían rechazado. Era un modelo que se había utilizado y se utiliza, tal vez, no sé, en este momento, en el África subsahariana, que es la región más pobre del planeta Tierra. Y lo trajeron a la Argentina. Y nosotros, como siempre, lo mismo. Muy obedientes. Muy acatadores, por no decir otra palabra. En esa época se acataba mucho, en los 90, todo lo que venía de Estados Unidos, de estos organismos, y destruyó, explotó el sistema educativo argentino. Más allá de que sigue teniendo un sistema de calidad, que haya sido también la crisis económica la que influyó en el sistema educativo. Y así todos vienen de otros países a seguir estudiando acá en Argentina. Eso quería decir. Más allá de todo eso, ¿no? El sistema educativo argentino sigue siendo uno de los mejores. Hace poco también salió unas encuestas, las universidades están entre las mejores universidades del mundo. Aparte de ser accesible, poder venir a estudiar, tiene buena calidad de enseñanza. Exactamente, porque nuestra educación es muy generalista, nuestra educación da un paneo general de todo lo que uno puede